Estemos todos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vamos a realizar nuevamente la lectura desde el verso 16 hasta el verso 21. Juan, capítulo 6, desde el verso 16 hasta el verso 21. El Espíritu Santo dice así: Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Vamos a encomendarnos nuevamente a nuestro buen Dios. Padre nuestro, Rey eterno, creador, dueño de todo lo que existe, dueño de la iglesia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien has puesto como cabeza de tu pueblo, el esposo de la iglesia. A ti nos acercamos, Dios Trino, rogando tu bendición en esta mañana. Tú sabes la necesidad que cada alma tiene. Tú sabes la necesidad que cada persona tiene. Yo te ruego, Señor, que en tu gran misericordia tu Espíritu Santo nos hable a cada uno y tú nos estés dando lo que necesitamos para nuestra edificación. Necesitamos consuelo, necesitamos exhortación, necesitamos oír tu palabra profética. Habla hoy a tu pueblo, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La escuela de la fe o la escuela del Evangelio o la escuela de Cristo, en la cual todos nos matriculamos, está llena de muchas lecciones que todo verdadero cristiano debe aprender. Todo estudiante de la escuela de Cristo, es decir, todo discípulo de Cristo, debe saber que puede pasar repentinamente de la gloria de su presencia, multiplicando el pan para satisfacer nuestra hambre, a los momentos de angustia, cuando para colmo no experimentamos su presencia. Todo estudiante de la escuela de Cristo debe saber que podemos pasar de los momentos de solaz y tranquilidad a tiempos de turbulencia, y esto repentinamente. De la tranquilidad máxima a la angustia máxima. De la euforia de un tiempo de avivamiento y recolección de abundantes frutos a los tiempos de sequedad y aridez. Hoy vamos a ver cómo Cristo lleva a sus discípulos en la escuela de la fe de la euforia de una multitud hambrienta que fue alimentada milagrosamente con unos pocos panes y unos pececillos, de esa gloria donde a Cristo querían hacerlo rey y los discípulos estaban muy contentos, a la angustia máxima de enfrentarse con la muerte en medio de un mar de turbulencias. De la gloria al abismo, del triunfo a la angustia. Pero a la misma vez, Juan nos va a mostrar hoy que en cualquier situación podemos encontrar la ayuda real de Cristo, ya sea experimentando y viendo su presencia de una forma especial
o ya sea con su intercesión constante delante del Padre. El capítulo 6 de Juan nos presenta una extraña transición de presenciar un tremendo milagro y de los discípulos ser instrumentos en medio de una multitud llena de admiración, pasar a la soledad, a la oscuridad, al viento, a las olas, a la tormenta, a la angustia y al peligro. Fue un cambio muy grande y repentino, pero Cristo lo sabía. Y Cristo lo había querido así, y Él estaba obrando para el bien de sus discípulos. En esta escuela, Jesús le enseña a los suyos que Él es el Dios creador, que Él es el Dios multiplicador, que Él es el Dios misericordioso, que Él es el Dios sanador, que Él es el Señor sobre los mares, que Él es el Señor sobre la ley de la gravedad, que Él es el Señor sobre los vientos, Señor sobre la paz, Señor sobre la tormenta, Señor sobre la distancia y Señor sobre el tiempo. No cabe duda que esta prueba repentina de la fe de los discípulos de Cristo que vamos a estar viendo hoy tenía el propósito de ser una lección para ellos con respecto a lo que deben esperar en el ejercicio de su ministerio. Las aflicciones y las cruces son las muelas con las cuales Dios afila constantemente los instrumentos que Él más usa. Dicen los versos 16 y 17. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Juan nos dice que Cristo, antes de que se fuera al monte a orar a solas con su Padre, despide a la multitud, que por cierto deseaba hacerlo rey, pero mientras él despide a la multitud, le ordena a sus discípulos que se fueran en una barca, que atravesaran el mar de Galilea y lo esperen en Capernaum, como dice en Mateo 14, 22. Por el Evangelio de Mateo y de Marcos, sabemos que Cristo hizo que sus discípulos subieran a la barca, es decir, Él los obligó, Él los forzó a que se subieran en la barca y se fueran. ¿Por qué? Posiblemente en primera razón porque a lo mejor Él vio que los discípulos, al ver que la multitud de 5,000 personas deseaba hacer rey a Cristo porque le había dado pan, los discípulos estaban sucumbiendo ante la euforia del momento. Y Cristo quiere librarlos de ese deseo que, aunque parecía ser bueno, realmente estaba en contra de los propósitos de Dios para él. Y Cristo los forza, Cristo los obliga a que se suban en un barco y se vayan hacia el otro lado. No sabemos si los discípulos habían pensado en cómo Cristo llegaría a Capernaum. ¿Alquilaría él otra barca? ¿La conduciría él? Alguien de la multitud se le ofreció y le dijo: yo te voy a transportar. ¿Qué medios emplearía Cristo para atravesar el mar? Realmente esto es un seminario de fe. En Juan capítulo 6 encontramos un verdadero seminario de teología, de fe y de práctica.
Recordemos que los discípulos iban a ser comisionados por Cristo para anunciar el evangelio al mundo. Y ellos debían tener un conocimiento profundo de quién es Cristo, un conocimiento cercano de quién es Él. Ellos no iban a ser meros teólogos de escritorio, no. Ellos iban a ser teólogos de la vida, de la fe, de la vivencia. Y Juan nos dice que cuando los discípulos se suben en el barco, atravesando el mar, Jesús no había venido a ellos. Bueno, recordemos que 4 de los discípulos eran pescadores. Estaban acostumbrados a enfrentarse con las tormentas en medio de ese mar. Pero ellos ahora iban a aprender algo más. Estos hombres, avesados en todos los conflictos con los cuales ellos se enfrentaban en el mar, ahora se iban a dar cuenta que la vida no tenía sentido sin la presencia de su maestro. Ellos se iban a dar cuenta que los problemas, los turbiones, solo se pueden vencer con la presencia del Verbo encarnado. Y es que realmente aprendemos a valorar la compañía de Cristo cuando la tenemos a través del desconsuelo que experimentamos cuando no la sentimos. Y esto es lo que iban a experimentar los discípulos. Dice Juan en el verso 18: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Si no estoy mal, creo que ya les dije que este mar, el mar de Galilea, realmente no era un mar, sino que era un lago muy grande de agua dulce. Este lago o este mar estaba ubicado a 210 metros bajo el nivel del mar. La tierra frecuentemente estaba más alta y se formaban barrancos a través de los cuales los vientos fríos bajaban, circulaban con mucha fuerza y frecuentemente ocasionaban tormentas y tempestades muy fuertes. Juan nos dice que el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios de los vientos, había ordenado que esa noche, mientras los contentos y cansados discípulos atraviesan el mar, luego de presenciar la gloria de Cristo y de ser instrumentos para distribuir los panes y los peces, el Dios de los cielos había dispuesto que los vientos soplaran esa noche con mucha fuerza al punto de levantar una tormenta peligrosa en torno a ellos. Pero nos dice Juan que mientras estos hombres son azotados por las fuertes olas, el viento, la oscuridad y las nubes y los rayos, Jesús estaba en otro sitio. ¿Dónde? Jesús estaba en el monte orando. ¿Por quiénes? Por ellos. ¿Cuáles eran las peticiones de Cristo? Juan no nos dice cuáles eran, pero indudablemente Jesús, que está en el monte y que sabe lo que está pasando en el mar, oraba para que a través de esta segunda lección estos discípulos se fortalecieran en fe. ¿Fe en qué? Fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Fe en que Jesús es el Señor de la creación, en que Jesús es el Salvador del mundo, en que Jesús es la roca firme a quien deben acudir todos los
creyentes, especialmente sus discípulos, cuando fueran dispersos por el mundo, siendo perseguidos, siendo atormentados por predicar el evangelio del reino. Se suele pintar cuando se ve a Jesús orando en el monte, y se suele pintar aparte cuando los discípulos están luchando en contra de la tormenta. Pero el cuadro completo se debe ver con las dos partes, no como dos cuadros, sino como un solo cuadro. Jesús orando en el monte y los discípulos simultáneamente siendo azotados por una tempestad, como nos lo presenta Mateo en el capítulo 14, versos 23 al 24. Dice él: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Quién? Cristo. ¿Qué hacía? Orando en el monte. Y dice Juan, y ya la barca, la expresión y ya se puede traducir. Y mientras tanto, y mientras él estaba orando en el monte, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Aun cuando la tempestad rugía furiosa y las tinieblas envolvían a este pequeño grupo, en realidad ellos estaban seguros. ¿Por qué? Estaban seguros porque en el monte estaba el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, intercediendo por ellos. Y cuando nosotros logramos ver este cuadro completo, podemos sacar muchas aplicaciones para nuestra vida. No se sabe cuánto tiempo había pasado desde cuando ellos zarparon contentos, regocijados, al ver cómo el pan se multiplicaba, al ver cómo la gente ovacionaba a Cristo, al ver cómo el ministerio estaba creciendo y las aguas estaban tranquilas. No se sabe cuánto tiempo pasó entre ese instante y cuando la tormenta viene. Juan nos dice que ellos zarparon cuando ya estaba oscuro. Ellos iban de la orilla oriental a la occidental y eran aproximadamente 7 kilómetros. Por Mateo sabemos que cuando el viento soplaba fuerte y Cristo ya se iba acercando, era la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. A pesar de que la distancia de un sitio al otro sitio no era mucho, sino que eran 7 kilómetros, y a que posiblemente ya ellos llevaban varias horas navegando, o más bien, dice Juan, remando, aún no habían avanzado mucho, porque Juan dice que solo habían recorrido entre 25 a 30 estadios, lo cual es el equivalente a aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. Todavía le faltaban 3. Y eso nos muestra que los vientos realmente eran demasiado fuertes. Literalmente, como dice Marcos 6:47, ellos se encontraban en medio del mar. En una noche oscura. Entraron contentos, felices. La luna brillaba, las estrellas brillaban, parecía que hasta el sol
brillaba, les estaba yendo maravillosamente bien. A su maestro querían hacerlo rey y obviamente como ellos fueron los instrumentos para el milagro que Cristo hizo, posiblemente iban a ser sus príncipes. Me imagino que en sus mentes empezaron a pensar muchas cosas. Los puestos honorables que tendrían ellos cuando Cristo fuera rey, si se cumplía el propósito de la multitud. A lo mejor pensaban, cuando lleguemos a Capernaum vamos a encontrarnos que Cristo aceptó ser rey y entonces nosotros vamos a ser ovacionados. Pero no. Todo se volvió una noche oscura. Vino la hora de la gran prueba para aquellos que realmente aman a Cristo. Y que aman a Cristo no por las dulzuras que implica su presencia, sino por lo que Él es. Y ahora añoran la presencia de Cristo. Para estos discípulos, la ausencia de la persona de Cristo en medio de esta tormenta era la preocupación más grande. Y esto nos muestra que en tiempos de tranquilidad, en tiempos de gozo y en tiempos de avivamiento, hemos de prepararnos para la tormenta. Como suele decir nuestro pastor, una mente preparada para la aflicción. La presencia, la presión del enemigo, sea cual sea, nos recuerda que no somos más que peregrinos en medio del desierto de este mundo y que debemos estar listos al combate contra las huestes de maldad. Y debemos recordar que nuestro relevo no se dará hasta cuando hayamos acabado totalmente la milicia. No pensemos que porque somos hijos de la luz e hijos del día, estamos libres de las tinieblas y de la noche. Bueno, lo que importa es que las tinieblas estén alrededor nuestro, pero no dentro de nuestras almas. Dice Juan en el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Estando en medio de esta turbación, con el barco a punto de hundirse por las fuerzas de las olas y del viento, afanados en salvar sus vidas, de repente ven a la distancia que un hombre camina tranquilo sobre las furiosas aguas. Tú y yo sabemos quién es él, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían quién es este hombre o esta figura humana que camina en medio de ese mar oscuro y embravecido y de una forma tranquila, y por lo tanto ellos se llenan de mucho espanto y miedo. ¿Por qué se llenan de miedo? Porque suele pasar que cuando las dificultades arrecian contra nuestra vida, siempre se le suman otras más que nos llevan a experimentar más miedo. ¿O no les ha pasado eso? Sí, estamos pasando, como decimos, por la mala. Y es cuando vienen todas las cosas malas y el temor y el miedo se acrecientan. Por el resto de los evangelios, sabemos que ellos pensaban que esa persona que caminaba sobre el mar de una forma tranquila era un fantasma, un espíritu del mal que venía a incrementar sus miedos.
Pero ellos se asombran aún más cuando ven que este hombre sigue caminando hacia ellos sin experimentar agitación alguna. Ni los vientos, ni las olas, ni los truenos. Parecía que nada le preocupaba a esta forma humana. Andaba en medio de la tempestad y lo hacía tan rápido que iba acercándose al barco. Yo pienso que estos discípulos ahora no sabían a qué prestarle más atención. A las olas, al viento, al barco que se hunde, o huir de ese tranquilo fantasma que iba aproximándose en medio de las aguas agitadas. Parece que el límite del miedo, el límite de la turbación, el límite de la angustia iba a causar un paro cardíaco en estos hombres. Y es que Dios, cuando nos estira o cuando nos pasa por el fuego de la prueba, Él sabe hasta qué temperatura máxima puede soportar uno. Él sabe hasta dónde resiste uno el estirón. Y si nos estira más de lo que uno piensa, es porque Él sabe que vamos a resistirlos. Pero llega el límite. Y en ese límite, el Dios misericordioso, nos dice Juan, que cuando Cristo vio la turbación suprema de estos hombres temerosos, les grita con potente voz y les dice: yo soy, no temáis. Qué tranquilidad embargó la mente de estos angustiados hombres. Qué tranquilidad vino y qué paz luego de estar en el punto máximo del desespero, cuando escuchan la voz de su maestro decirle: yo soy, no teman. Aquí nuevamente vemos la misericordia de nuestro Redentor. Una vez que Él percibe la creciente angustia y desesperación, Él se apresura a calmarlos con su dulce y a la misma vez potente voz. Era su maestro quien venía a ellos, no era un fantasma, no, era su maestro quien venía a darles consolación. Ellos necesitaban la presencia de Cristo, añoraban la presencia de Él, y por difícil que parecía que Cristo fuera en medio del mar, ellos se sorprenden que Él camina sobre las aguas como si fuera sobre tierra firme. Miren, si Jesús hubiese sido simplemente un hombre, como algunos dicen, los discípulos tenían razón para continuar con miedo, así hayan escuchado que Él dijo: no teman, yo soy. Pero aquel que les dijo: no teman, yo soy, tenía la autoridad para infundirles gran aliento, porque Él es el creador, Él es el gran sustentador del universo. Aquel que hizo el mar de Galilea en primera instancia podía hacer que sus aguas estuvieran tranquilas en segunda instancia. Frecuentemente se suele decir que de las muchas cosas que asustan a los cristianos, que las muchas cosas que los llenan de angustia, dejarían de asustarles si se esforzaran en ver a su Maestro, al Señor Jesús, en medio de toda circunstancia, en medio de cada provisión, gobernando todas las cosas, de manera que no cae un solo cabello si Él no lo permite. Y aquí puedo decir: bienaventurados, dichosos, los que pueden oír la voz de Cristo
a través de las nubes oscuras. Bienaventurados los que pueden oír la voz de Cristo en medio de las tormentas. Bienaventurados los que pueden oír la voz de Cristo en medio de los vientos más atronadores, diciendo: yo soy, no temáis. El temor es uno de los sentimientos que más abruman y acompañan a los creyentes mientras transitamos por este mundo. Pero qué consuelo para nuestras almas es saber que nuestro alto refugio nos dice: yo soy, no temas. Bueno, la tranquilidad que vino a causa de la presencia de Cristo estaba mezclado con asombro. Ellos no habían terminado de asombrarse de la persona de Cristo en ese día. Ya habían visto algo portentoso y ahora acaban de ver algo mucho más portentoso. ¿Cómo puede este Jesús caminar sobre las aguas de esa manera tranquila a pesar de las aguas agitadas? El Señor les estaba mostrando que Él no es solo el Señor de sus almas, sino que Él es el creador de todo lo que existe. Como dijo Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A nuestro Maestro le resultó tan fácil caminar por encima del mar como le resultó tan fácil crearlo al principio. A nuestro Maestro les resultó tan sencillo suspender las leyes de la naturaleza como sencillo le fue imponerlas al principio. Y esto debe recordarles especialmente a los que se dicen tener una mente científica, que a veces los científicos dicen solemnes necedades acerca de la inmutabilidad de las leyes de la naturaleza, como si estuvieran por encima de Dios mismo y nunca se puedan suspender. Es bueno ver en estos milagros, como el que nos narra Juan, que las presuntas leyes de la naturaleza no son ni inmutables ni eternas. Tuvieron un principio y tendrán un fin, pero Dios no. Cuán tontos son aquellos hombres que se llaman eruditos de las ciencias bíblicas y que se atreven a negar muchos o casi todos los milagros que la Biblia menciona. Muchos que se llaman así eruditos de las ciencias bíblicas dicen: no, realmente lo que nos narra Juan no es un milagro. Lo que nos muestra Juan es la lección que le quiso dar Cristo a sus discípulos de lo hermoso y de la paz que se disfruta en su presencia, pero realmente Cristo no iba caminando sobre las aguas, sino que ellos, a causa de la oscuridad, no se habían dado cuenta que ya estaban en la orilla. Y Cristo realmente se fue caminando por la orilla del mar, y cuando ellos vieron a Cristo que iba caminando, pensaron que iba sobre el mar. Bueno, ¿será posible ver a una persona en la orilla del mar, siendo que todavía dice Juan que estaban aproximadamente a 3 o 4 kilómetros de la misma, sumado a la oscuridad de la noche, a la oscuridad del viento y a la oscuridad de la tormenta? Creo que se necesita más fe para creer en esta fantasía de los eruditos de las ciencias bíblicas que en lo que nos narran los testigos presenciales de ese hecho, como fueron Mateo y Juan. Los dos fueron testigos, vieron eso y ellos lo narran. Y Pedro, que lo narra
a través del Evangelio de Marcos. Miren, salvo que estemos dispuestos a decir que Mateo, Marcos y Juan escribieron relatos incorrectos y no fidedignos acerca de lo que pasó en esa noche, es imposible entonces que una persona honrada y honesta y sin prejuicios llegue a la indefectible conclusión de que aquí se obró un milagro portentoso. Bueno, si Mateo, Marcos y Juan relataron esto de una forma incorrecta, entonces, ¿cómo podemos confiar en el resto de lo que ellos dicen? Todo lo que ellos narran sobre Cristo perdería su valor. Y creo que esto es el objetivo al cual quieren estos hombres liberales que se atreven a interpretar la Biblia desde una perspectiva, según ellos, científica, negando lo que la Biblia nos presenta de una forma clara. Si un hombre empieza negando los milagros que la Biblia dice, por lógica terminará desechando a la Biblia completa, al cristianismo y a Cristo mismo. Y concluye Juan en el verso 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Imagínense cuán grande o cuánto se acrecentó más la sorpresa de estos hombres cuando ellos vieron que Cristo sube al barco. No solamente cesaron los vientos, no solamente se acabó la tormenta, no solamente vino la bonanza, la paz y la tranquilidad, sino que inmediatamente llegaron a tierra firme. Recuerde que Juan nos deja ver que todavía faltaban entre 3 a 4 kilómetros. Mateo nos dice que estaban en medio del mar y apenas que Cristo sube, inmediatamente llegan a la orilla. Al principio no deseaban recibirlo porque pensaban que era un enemigo espiritual, un fantasma. Mas una vez que escuchan su dulce voz, saben que es un amigo de sus almas, y por eso Juan dice que lo recibieron con gozo. ¿Y quién no recibiría? ¿Qué creyente convencido no recibiría con gozo la voz afable de Cristo en medio de la tempestad más grande? Y no lo escuchamos, no porque Él no lo diga, sino a causa de la falta de fe, porque aún somos muy débiles en nuestra fe para oír la voz quieta de Cristo hablándonos en medio de las pruebas y la turbación. Alguien dijo, todo lo que es valioso se aprecia más cuando se ha perdido o se ha carecido de ello por algún tiempo. La ausencia de Cristo durante la tormenta avivó el deseo de sus discípulos de tenerlo con ellos en la barca. Si Cristo está junto al timón de la iglesia, nada tiene que temer el timonel. Hasta aquí la cita. Muchos no quisieron, los discípulos no querían que el fantasma, o más bien que Cristo se les acercara porque pensaban que era un fantasma, no lo reconocieron. Asimismo, muchos hoy día no quieren recibir a Cristo en sus vidas porque tienen temores. Pero esto se debe a que no lo conocen, no lo han escuchado. Y Dios quiera que por medio de esta serie de Juan, Dios le conceda a aquellos amigos que nos escuchan a que puedan conocer que Él no es un enemigo, que Él no es un fantasma, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Dice Juan
que llegaron inmediatamente al lugar de destino. Llegaron en el acto a la ribera, a la costa nororiental, la cual iba desde Magdala hasta Capernaum e incluye a la tierra de Genesaret, como nos lo dice Mateo. ¿Saben? La iglesia de Cristo ahora es una barca. Es una barca zarandeada en medio de un mar embravecido, en medio del mar de este mundo. Cristo ha subido al monte, no a un monte de esta tierra, ha subido al cielo. Cristo ha ascendido al cielo para interceder constantemente ante el Padre por su pueblo. Nos ha dejado en cierto sentido a solas por un tiempo y volver luego. Cuando nuestro Redentor vuelva en esa segunda venida, esa iglesia zarandeada y afligida va a ver cómo los problemas se acaban inmediatamente y cómo inmediatamente llegará a puerto seguro. Apenas que Cristo venga, inmediatamente que escuchemos su voz tronando en los cielos, se acabará la tormenta de este mundo contra la iglesia e inmediatamente llegaremos a la Santa Sión, que es el puerto hacia donde vamos. Realmente, en estos cortos versículos, Cristo les da a sus discípulos 4 lecciones. Es una lección completa. Miren, Él le muestra a sus discípulos 4 aspectos del señorío y de su divinidad. En primera instancia, Jesús anda sobre el mar y le muestra que Él es el Señor sobre los mares, Señor sobre la gravedad. Luego, Jesús hace que Pedro también ande sobre el mar, narración que Juan no nos cuenta. Que Cristo salva a los que confían en Él y creen que Él puede hacer lo que como Dios puede y quiere hacer. Jesús se revela como el Señor sobre la tempestad, porque al entrar en la barca, la tormenta cesa, lo cual no nos lo dice Juan, pero sí nos lo cuentan otros 2 evangelios. Y en cuarta instancia, Jesús muestra el dominio que Él tiene sobre las distancias, ya que al entrar en la barca, inmediatamente ella llega a la orilla. ¿Podemos ver la gloria de Cristo? Podemos ver que el Salvador en el cual hemos confiado es grandioso, glorioso, poderoso, misericordioso, y que no hay ninguna tormenta en este mundo que sea capaz de causarle una angustia, preocupación o temor. Si ese es el Cristo en el cual hemos confiado, esforcémonos en que nuestros oídos espirituales puedan oírlo diciendo: yo soy, no temáis. Y ya para finalizar, quiero que observemos la posición que ocupan estos 2 milagros, la alimentación de los 5,000, Jesús caminando en el mar al comienzo del capítulo 6. Estos 2 milagros anteceden inmediatamente a ese maravilloso sermón que, si Dios quiere, lo vamos a estar empezando a ver desde el próximo mes. Ese maravilloso sermón de la sinagoga de Capernaum, en el que nuestro Señor se proclama como el pan de vida que descendió del cielo y da vida al mundo, y declara que a menos que comamos su carne
y bebamos de su sangre, no habrá vida en nosotros. Miren, creo que estos dos milagros tenían el propósito de preparar las mentes de estos discípulos para que recibieran estas tremendas verdades que contenían el sermón que luego sigue. Y recuerden que luego de que Cristo da este sermón, muchos de los que se llamaban discípulos de él se van. Pero Cristo estaba preparando la mente de los 12. Les iba a resultar difícil entender esa proclamación que hizo Cristo de sí mismo como el pan de vida que daba vida al mundo. Sin duda les iba a servir a su débil fe recordar que ese mismo día, antes le habían visto satisfacer las necesidades de una gran multitud usando solamente 5 panes y 2 peces. Les iba a resultar difícil la doctrina de que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Sin duda iba a ser un apoyo para su débil fe recordar que la mismísima noche anterior ellos habían visto a ese cuerpo caminando sobre la superficie del mar, que ellos tenían pruebas oculares de que había un profundo misterio en la naturaleza humana de nuestro Redentor, y de que a pesar de que él era auténtica y verdaderamente hombre, había al mismo tiempo en él algo que estaba muy por encima del hombre. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Los milagros de Cristo y sus enseñanzas estaban muy ligadas. Deseo terminar con unas breves aplicaciones. Mis hermanos, recordemos siempre que las pruebas forman parte de una dieta de la cual nunca vamos a ser totalmente absueltos, excepto cuando arribemos a la Santa Sión. El alimento que nos da Dios incluye las pruebas y las tormentas. Es uno de los medios a través de los cuales se demuestra la gracia de Dios y mediante las que descubrimos lo que hay en nosotros. El invierno y el verano, el frío y el calor, las nubes y el sol, todo es necesario para que el fruto del Espíritu en nuestras vidas llegue a su plenitud. No nos gustan estas cosas, pero son necesarias. Bueno, yo sé que todos preferiríamos cruzar el lago a mediodía, a pleno sol, con buen tiempo y vientos favorables. Y con Cristo allí siempre a nuestro lado, viéndolo a Él. Pero quizá muchas veces no sea así. No es la forma en que Dios nos va llevando a ser partícipes de su santidad. La forma en la cual Dios nos lleva a participar de su santidad es dejándonos en el barco. Y Él dice, necesito hacer otra cosa, ve solo. Y después Él mismo manda los vientos y la tempestad. Recordemos, Abraham, Jacob, Moisés, David, Job, todos ellos fueron hombres de muchas pruebas. Por lo tanto, sigamos de buen agrado los pasos de nuestros padres en la fe y bebamos también su copa. Quizá en nuestros tiempos más oscuros
perezcamos abandonados, pero nunca jamás se nos deja verdaderamente solos. Nunca. Hermanos, quizás sea de ánimo para todos la idea de que nuestro Redentor, nuestro Señor, es Señor de las olas y de los vientos, Señor de las tormentas, Señor de las tempestades, y que Él puede venir a nuestras vidas en los momentos más difíciles caminando sobre el mar. Pero hay oleadas de problemas, mucho más violentas que las olas del mar. Hay tiempos de oscuridad en nuestra vida que ponen a prueba la fe del creyente más santo. Y una de las lecciones que debemos aprender hoy es no desesperarnos jamás, porque Cristo es nuestro amigo. Él puede venir en nuestra ayuda cuando no lo esperamos, de la forma que no imaginamos nunca. Y cuando Él venga, vendrá la bonanza. Y ya para finalizar, una aplicación. Así como los discípulos experimentaron el clímax del miedo cuando se acercaba su salvación, igual sucede en nuestros tiempos de prueba y angustias. Cuando pensamos que la situación no puede ser más terrible y estamos a punto de claudicar y como Job anhelamos la muerte porque la noche está en su negrura más alta, entonces es porque se acerca la estrella de la mañana, el sol de justicia que traerá paz, tranquilidad, bonanza y confianza. ¿Por qué lo hace Dios así? No sé, pero esa es la escuela de nuestro Padre y es la escuela en la cual tú te has matriculado. Espero que al finalizar el sermón hoy no haya unos que vengan aquí y nos digan: yo quiero que me borren de esta escuela, yo no quiero estar en esta escuela. No, porque al final, si hemos recibido a Cristo en nuestras vidas y somos sus hijos, aunque la noche esté oscura y el viento sea fuerte, podemos consolarnos con el pensamiento de que entre más la turbación se incremente, es porque estamos llegando al puerto seguro. Es porque estamos llegando a la Santa Sión y estamos más cerca de lo que uno piensa. ¿Adoras a Cristo por esta escuela en la cual nos tiene Él? Bendito sea nuestro Redentor.